Nunca imaginé que estaría escribiendo estas palabras, pero después de todo lo vivido siento que no queda otra opción. Mi nombre es Sofía y era azafata en un vuelo de rutina desde Toronto cuando todo lo que sabía se puso patas arriba en cuestión de momentos. En un momento estaba garantizando la comodidad de los pasajeros y al siguiente me encontré mirando hacia abajo desde arriba, presenciando los escombros debajo. Estuve muerta durante 8 minutos, y durante ese tiempo, Jesús reveló algo que me sacudió hasta lo más profundo. Lo que él me mostró no se refería solo a mi propia vida, fue una advertencia para el mundo, un mensaje que ahora me veo obligado a compartir. El 17 de octubre de 2024 comenzó como cualquier otro día. Me levanté temprano, me puse mi impecable uniforme de aerolínea y revisé mi agenda. El vuelo era familiar, una ruta estándar de Toronto a Vancouver, una que había volado innumerables veces antes. Todo parecía normal, la tripulación estaba de muy buen humor, los pasajeros se estaban acomodando y, aunque el tiempo estaba un poco nublado, no había nada fuera de lo normal. Cuando comenzamos a abordar, intercambié sonrisas educadas con los pasajeros, los ayudé con su equipaje y me aseguré de que todos estuvieran cómodos. Recuerdo a una joven madre que luchaba con el cochecito de su bebé, así que la ayudé a guardarlo. Ella sonrió y dijo, «Debes amar tu trabajo». Lo hice, o al menos solía hacerlo. El vuelo despegó sin problemas y yo seguí con mis tareas habituales, servir bebidas, revisar los cinturones de seguridad y ofrecer cálidas sonrisas. Pero a los 45 minutos de vuelo todo cambió. La turbulencia empezó siendo leve y tranquilizamos a los pasajeros diciéndoles que era solo una parte del viaje. Sin embargo, los temblores se intensificaron rápidamente. Miré a mis compañeros de tripulación y por primera vez, vi miedo real en sus ojos. La voz del capitán crujió por el intercomunicador, intentando mantener la calma, pero la tensión en su tono era innegable. «Damas y caballeros, estamos viviendo turbulencias inesperadas. Por favor permanezcan sentados y abróchense los cinturones de seguridad». Me agarré a la barandilla mientras el avión giraba violentamente hacia la izquierda. Los compartimentos superiores vibraron y algunos de ellos se abrieron de golpe. Los pasajeros gritaron y una taza de café salió volando de mi bandeja y se hizo añicos contra la pared. La turbulencia no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Entonces, hubo un estallido ensordecedor. Todo el avión dio un bandazo hacia adelante. Se me dio un vuelco el estómago cuando las luces de la cabina parpadearon. Vi chispas volando cerca del ala a través de la ventana. Desde arriba cayeron máscaras de oxígeno y los pasajeros se apresuraron a ponérselas. La gente lloraba, rezaba, gritaba. Y luego, el momento más aterrador de mi vida, la caída libre. El avión cayó con tanta fuerza que mi cuerpo se elevó brevemente del suelo antes de volver a caer. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me aferraba al asiento frente a mí. El avión estaba cayendo. Y entonces todo se volvió negro. Cuando ocurrió el choque, se hizo un silencio inquietante. No hubo gritos, ni metal retorcido, ni fuego, solo silencio. Abrí los ojos y me sentí ingrávido. El dolor que había anticipado, huesos rotos, asfixia y una agonía insoportable, nunca llegó. En cambio, estaba flotando. Debajo de mí, vi los restos, el avión destrozado, los escombros esparcidos y los socorristas trabajando frenéticamente para salvar vidas. Los vi sacando cuerpos de los escombros, con movimientos frenéticos y desesperados. Entonces vi mi propio cuerpo. Estaba inmóvil sobre los escombros, con el uniforme desgarrado, el rostro pálido y los brazos torcidos de forma antinatural. Debería haber sentido miedo, pero en cambio sentí una paz abrumadora. Era una calma que no se parecía a nada que hubiera conocido, como si se hubieran liberado de todas las cargas que había llevado. Y entonces noté algo más, luz. No del tipo ordinario, sino un resplandor vivo y respirable que me rodeaba. No fue por el sol ni por una llama, parecía emanar de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Sentí una atracción, no física, sino espiritual, que me atraía hacia algo más allá de mi comprensión. Y entonces escuché una voz, clara y amorosa, que decía, «Hija mía, ven». Me volví y de pie dentro de la luz había una figura, Jesús. Sabía que era él, no porque lo hubiera visto antes, sino porque mi alma lo reconoció inmediatamente. Su presencia era abrumadora, no de una manera que me asustara, sino de una manera que me hacía sentir plenamente vista, plenamente conocida.
Caí de rodillas, aunque no tenía cuerpo físico. Las lágrimas brotaron de mis ojos, aunque no tenía carne. Sus ojos, llenos de amor, sabiduría y tristeza, se encontraron con los míos. No estabas destinado a morir hoy, pero sí debías ver esto, dijo. En ese momento, todo a nuestro alrededor cambió. Un segundo, estaba de pie frente a Jesús, y al siguiente, me encontré nuevamente flotando sobre los escombros. Pero esta vez pude ver algo más que lo físico. Vi a los equipos de emergencia trabajando incansablemente, tratando desesperadamente de salvar vidas. Vi familias llegar al aeropuerto esperando ansiosamente noticias de sus seres queridos. Vi a mis compañeros asistentes de vuelo, algunos vivos, otros no. Quería acercarme para consolarlos, pero no pude. Y luego, algo aún más sorprendente, vi el reino espiritual superpuesto al mundo físico. Vi ángeles, algunos haciendo guardia sobre los sobrevivientes, susurrando paz a sus corazones. Otros estaban cerca de los que habían muerto, guiándolos hasta su destino final. Pero también había figuras oscuras y sombrías acechando cerca de los heridos, susurrando mentiras, intentando llenarlos de desesperación y desesperanza. Vi estas figuras rodeando a aquellos que habían rechazado a Dios, tratando de alejarlos más. Jesús puso su mano suavemente sobre mi hombro. Ya ves, dijo. La batalla no es solo física. Es espiritual. El peso de sus palabras se hundió profundamente en mi corazón. Siempre había creído en Dios, pero nunca me había dado cuenta plenamente de la gravedad de la guerra espiritual que está teniendo lugar. En su presencia, sentí algo que nunca antes había sentido, amor absoluto combinado con autoridad absoluta. Jesús no solo fue amable, él era soberano. Sus ojos parecían contener la sabiduría de la eternidad. Tengo algo que mostrarte, dijo. Y en un instante estábamos en otro lugar. Vi acontecimientos terrenales desarrollarse ante mí, cambios políticos, desastres y la propagación del engaño espiritual. Vi gente perderse ante la tecnología, el control y el miedo. Están ciegos, dijo Jesús, con la voz llena de tristeza. No ven lo que viene. Las lágrimas llenaron mis ojos. Luego se volvió hacia mí con expresión seria y dijo, debes advertirles. En ese momento supe que tenía que regresar. Jesús estaba a mi lado, sus ojos llenos de amor y tristeza. Te han traído aquí para que veas la verdad, hija mía, dijo. Su voz transmitía una autoridad que nunca antes había encontrado. En el momento en que habló, la escena a nuestro alrededor cambió una vez más, como si se hubiera levantado un velo, y pude ver el mundo de una manera completamente nueva. Al principio todo parecía normal, la gente caminaba, hablaba, vivía su vida cotidiana. Pero entonces noté algo profundamente inquietante. Una fuerza sombría se movía entre la multitud, susurrándoles al oído e influyendo sutilmente en sus decisiones. Estas fuerzas no solo afectaban a los individuos, estaban arraigadas en gobiernos, medios de comunicación, iglesias e industrias. Tejieron el engaño con tanto cuidado y sutileza que la mayoría de la gente no tenía idea de que los estaban engañando. Creen que tienen el control, dijo Jesús. Pero no ven las cadenas que los rodean. Miré más de cerca y vi que la gente no estaba siendo manipulada por la fuerza, sino por la tentación, el consuelo y el miedo. Vi cómo las distracciones, entretenimiento sin fin, redes sociales y tecnología, habían cegado a las personas a las verdades más profundas. Vi a muchos que alguna vez habían sido fuertes en su fe volverse tibios y cambiar el compromiso por la conveniencia. Luego vi iglesias, lugares que deberían haber estado llenos del fuego de la verdad, ahora desprovistas de poder. Los mensajes predicados fueron diluidos, diseñados para mantener a la gente cómoda, en lugar de prepararlos para las pruebas que se avecinaban. El Espíritu Santo ya no los guiaba. La sociedad está ciega, pensé. ¿Por qué no pueden verlo? Pregunté, mi voz temblaba. Jesús se volvió hacia mí, su expresión llena de tristeza. Porque ya no me buscan, dijo. Buscan lo que es fácil, lo que es popular, lo que no les desafía. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Me di cuenta de que el mundo no solo estaba perdido, sino que estaba siendo engañado deliberadamente. Jesús levantó su mano, y en un instante, el mundo que teníamos ante nosotros volvió a cambiar. Vi lo que se avecinaba, no en años, sino en apenas unos meses. Vi un gran cambio en el horizonte,
colapso económico, escalada de guerras y desastres naturales que superaban cualquier cosa que la humanidad hubiera presenciado jamás. Vi gente corriendo con miedo, buscando desesperadamente seguridad pero sin saber a dónde acudir. Vi líderes parados ante el mundo, ofreciendo soluciones, pero había algo inquietante en ellos. Sus palabras fueron persuasivas y estaban llenas de promesas de paz y estabilidad. Pero Jesús me mostró lo que había debajo de la superficie: oscuridad, engaño y control. Estos líderes no estaban salvando a la gente, sino que los estaban llevando a la esclavitud. Entonces vi la marca. No se impuso a la gente mediante la violencia, sino que se ofreció como una solución. Se comercializó como una necesidad, algo que haría la vida más fácil, más eficiente y más conectada. Al principio, la gente dudó, pero con el tiempo lo aceptaron, no por coerción, sino porque les hicieron parecer la única opción razonable. Jesús me miró con profunda compasión y dijo: díselo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Muchos no escucharán, pero los que tienen oídos para oír entenderán. Sus palabras penetraron profundamente en mi alma. Lo que había presenciado no era solo un futuro posible, era una realidad inevitable. Lo que me esperaba estaba claro y conocía mi misión: compartir esta advertencia con el mundo antes de que fuera demasiado tarde. El caos había disminuido y de los restos de la destrucción surgió un nuevo orden. Sin embargo, esta no era la paz que la gente había imaginado. A primera vista, la vida parecía tranquila, la gente iba a sus trabajos, los niños iban a la escuela y los ritmos diarios de la existencia continuaban. Pero debajo de la superficie, algo se sentía profundamente mal. No era la apariencia exterior de la vida diaria lo que me inquietaba, era la inquietante uniformidad de la gente. Se movían igual, hablaban igual y pensaban de una manera que se reflejaba entre sí. Era como si su individualidad hubiera sido borrada, cada rastro de quienes alguna vez fueron parecía haber sido borrado, dejando solo una cáscara vacía. Lo que más me llamó la atención fue cómo les habían quitado la fe. Las iglesias seguían en pie, pero ya no servían como lugares de culto a Dios. En cambio, el sistema se había convertido en el nuevo ídolo. La oración, que alguna vez fue una conversación sincera con el Creador, se había convertido en un ritual sin vida, sin sentido, impotente. Los pocos que todavía creían en Jesús, los verdaderos seguidores, ahora se vieron obligados a adorar en secreto, escondidos del mundo que ya no entendía la profundidad de su fe. Jesús, mirándome con urgencia en sus ojos, habló: esto no es algo lejano ni futuro. Está sucediendo ahora. Mi pueblo debe despertar. Sus palabras presionaron fuertemente mi corazón y comprendí la gravedad del momento. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, mi voz temblaba por el deseo de entender cómo podría advertir a los demás. Dígales la verdad, cueste lo que cueste, respondió. En un instante, me encontré una vez más entre los restos del avión. Pero esta vez, no solo fui testigo de la devastación física. Vi la batalla invisible que se libraba a mi alrededor. Algunos de mis compañeros de viaje habían fallecido y pude ver sus espíritus siendo llevados, algunos a la paz eterna, otros a la oscuridad. La guerra espiritual fue real e implacable. Los ángeles lucharon valientemente contra las fuerzas de la oscuridad, luchando por las almas de aquellos en sus momentos finales. Superado por la enormidad de todo, recurrí a Jesús. ¿Cómo puede la gente prepararse para lo que viene?, pregunté, desesperada por respuestas. Deben buscarme con todo lo que tienen, respondió. No solo con sus palabras, no a través de rutinas, sino con todo su corazón. Deben vivir en mi presencia todos los días. Me reveló que esta sería la prueba final, la elección entre permanecer cómodos con su engaño o despertarse para prepararse para lo que se avecinaba. Muchos permanecerían demasiado distraídos para darse cuenta del peligro. Otros se darían cuenta demasiado tarde. En ese momento supe que el tiempo se estaba acabando. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, de repente fui devuelto al presente. Mi cuerpo se sacudió violentamente y jadeé en busca de aire. Estaba vivo de nuevo. Los médicos y enfermeras que me rodeaban estaban en shock. Me habían declarado muerto durante 8 minutos, pero aquí estaba, respirando, consciente. Sabía que había regresado por una razón, un mensaje para compartir. La pregunta ahora era, ¿alguien escucharía?
Cuando recuperé la compostura y me paré ante Jesús una vez más, sentí un amor abrumador que lo abarca todo, algo mucho más profundo de lo que jamás había experimentado. No fue solo una emoción, era una fuerza tangible, una presencia viva que me envolvía. Siempre había creído que Jesús amaba a la humanidad, pero en ese momento sentí ese amor de una manera que me consumió por completo. Y, sin embargo, dentro de ese amor, había tristeza, profunda tristeza en sus ojos. Su mirada no solo estaba fija en mí, sino en el mundo en su conjunto, en cada alma perdida en la oscuridad del engaño, en cada corazón que se había apartado. Hija mía, dijo, con la voz cargada de dolor, muchos me han rechazado, no por odio, sino porque no me conocen. Sentí el peso de esas palabras. No se trataba de rebelión, se trataba del engaño sutil e insidioso que había alejado a la gente de su Creador. El enemigo había trabajado tan silenciosamente, tan sutilmente, que la mayoría ni siquiera se dio cuenta de que se habían alejado de Dios. Jesús me mostró los rostros de aquellos que alguna vez habían tenido fe, líderes, familias, comunidades, que habían sido arrullados en un profundo sueño espiritual. Ya no oraban, ya no buscaban su presencia, no porque lo hubieran rechazado conscientemente, sino porque se habían distraído demasiado, se habían vuelto demasiado cómodos con el mundo que los rodeaba. Vi figuras políticas, religiosas y culturales hablando elevadas palabras de amor, paz y progreso, pero sus corazones estaban alejados de Dios. Habían reemplazado la verdad con mensajes que los hacían sentir bien, manteniendo a la gente atrapada en un estupor espiritual. Jesús se volvió hacia mí y dijo, muchos llamarán mi nombre, pero no me conocen. Han construido sus vidas sobre arenas movedizas y cuando llegue la tormenta, caerán. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz temblaba. Su respuesta fue simple pero profunda, dígales, muéstreles, ámelos. No temas su rechazo, porque yo fui rechazado primero. En ese momento, comprendí una verdad que nunca había comprendido del todo, el verdadero amor no se trata de consuelo, sino de verdad. Y el amor de Jesús, tan profundo, tan implacable, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para despertar a la gente. Después de presenciar lo que él me había mostrado, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me habían encomendado una misión, una que no podía ignorar. Jesús extendió la mano y tocó mi frente, y en ese instante, una inundación de comprensión llenó mi espíritu. Enfrentarán resistencia, dijo. Pero no tengas miedo. Los míos oirán la verdad. Vi destellos de lo que estaba por venir, gente que dudaba de mí, se burlaba de mí, me llamaba loco. Vi amigos alejándose, negándose a escuchar. Pero también vi a otros, personas que despertaban, se liberaban del engaño, volvían a Jesús y elegían la verdad antes que la comodidad. Luego, con solemne urgencia, Jesús habló de nuevo, y sus palabras provocaron un escalofrío en mi corazón, el tiempo es más corto de lo que creen. No fue una advertencia vaga, fue un llamado directo a la acción. Me invadió una sensación de urgencia, como si estuviéramos al borde de algo monumental. Quería discutir, decir que la gente no estaba preparada, pero Jesús ya conocía mis pensamientos. Se les debe dar la opción, y no pueden elegir si no escuchan. Mi corazón se aceleró y me sentí completamente indigno de semejante tarea. ¿Por qué yo?, pregunté, mi voz llena de duda. Solo soy una azafata, no un predicador ni un profeta. Jesús sonrió, una sonrisa profunda y cómplice que llegó al centro mismo de mi ser. No elijo a los que están calificados. Yo califico a los que elijo. En ese momento supe que mi vida había encontrado un nuevo propósito. Tan pronto como Jesús pronunció estas palabras, todo cambió. Sentí una fuerza poderosa que me empujaba hacia atrás, más rápido de lo que podía comprender. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse y extendí la mano, desesperada por quedarme con él. No, por favor, necesito más tiempo, supliqué. Jesús volvió a sonreír, su voz tranquila pero firme. Lo que les he mostrado es suficiente. Ahora vete. Y así, todo se volvió negro. Lo siguiente que supe fue que mi cuerpo estaba convulsionando y un dolor agudo y punzante atravesó mi pecho mientras jadeaba por respirar. Una voz gritó, «Ella ha vuelto, tenemos pulso». Abrí los ojos y percibí las luces cegadoras del hospital, el sonido de voces frenéticas y el olor estéril del antiséptico. Me dolía el cuerpo y mis pulmones ardían con cada respiración.
Un médico se paró frente a mí, con el rostro lleno de incredulidad. «Sofía, ¿puedes oírme?», preguntó. Intenté hablar, pero tenía la garganta en carne viva. La habitación dio vueltas y todo parecía surrealista. Miré y vi a mi familia, mi madre sollozando, mi padre sosteniendo mi mano con fuerza y mi hermana tapándose la boca con la mano, en estado de shock. Una enfermera susurró: «Estuvo fuera durante 8 minutos. Ella no debería estar viva». Pero lo era y sabía por qué. Mientras yacía allí, todavía procesando todo, los recuerdos de mi tiempo con Jesús inundaron mi mente. No fue un sueño. No fue una alucinación. Fue real. Y ahora tenía una opción: guardarme esta verdad para mí o compartirla con el mundo. Médicos y enfermeras entraban y salían, confundidos, susurrando, intentando racionalizar lo inexplicable. Sus signos vitales están estables y su cerebro funciona normalmente. «Esto no tiene sentido», les oí decir. «Nadie sobrevive después de estar clínicamente muerto durante 8 minutos sin sufrir daño cerebral». Pero aquí estaba yo, viva, alerta, hablando. Un médico finalmente me miró, su voz temblaba con una mezcla de curiosidad y miedo. «Sofía, ¿qué recuerdas?». Dudé, ¿me creerían siquiera? Lo miré a los ojos y vi la incertidumbre en sus ojos, el miedo que surge cuando la ciencia no puede explicar lo sobrenatural. Decidí compartir lo suficiente. Les dije que había visto a Jesús, que él me había dicho que aún no era mi momento y que había una razón por la que había regresado. El rostro del médico palideció. «He oído historias como esta antes», susurró. «Pero no así. No tan claro». En ese momento, me di cuenta de que incluso aquellos entrenados en lógica y razón, médicos y profesionales médicos, podían sentir que algo sobrenatural había ocurrido. Mientras yacía allí, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, supe el peso de mi misión. No debería estar vivo. Pero lo estaba. Y ahora tenía un propósito: compartir lo que Jesús me había mostrado, sin importar quién lo creyera o no. Mientras yacía allí, mirando al techo, un profundo cambio dentro de mí se volvió innegable. El mundo se sentía diferente, pero no estaba segura si era el mundo el que había cambiado o si era yo. La vida ya no parecía la misma. Mientras que antes estaba absorto en mi trabajo, mis rutinas diarias y el futuro que estaba construyendo, ahora todo eso parecía irrelevante. En el breve tiempo que estuve fuera, me encontré cara a cara con una verdad que eclipsó todo lo que alguna vez valoré. Había sido testigo de la batalla espiritual, las capas de engaño y las pruebas venideras. Nada en mi vida anterior podía compararse con lo que Jesús me había revelado. Me miré las manos y flexioné los dedos, casi como para asegurarme de que realmente había regresado a mi cuerpo. Estaba viva, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué me habían dado una segunda oportunidad? El sonido de un golpe en la puerta rompió mis pensamientos. Era mi madre, con el rostro surcado de lágrimas. Ella se sentó a mi lado, su mano sosteniendo suavemente la mía. «Nos asustaste», susurró, su voz frágil. Quería compartirlo todo con ella, explicarle la experiencia inimaginable que había vivido, pero ¿por dónde empezaría? ¿Cómo le dices a alguien que moriste, encontraste a Jesús y fuiste enviado de regreso con una misión? Así que comencé con la verdad más simple que pude captar. «Mamá, Jesús me trajo de regreso». Su agarre se hizo más fuerte sobre mi mano y la vi tragar saliva mientras contenía las lágrimas. «Lo sé», murmuró suavemente, su voz apenas audible. La miré fijamente, atónito. «¿Sabes?». Ella asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y tranquila fuerza. «Mientras no estabas, sentí algo que no puedo explicar del todo. Una paz, sabiendo que estabas con él». Una oleada de emociones me abrumó y las lágrimas llenaron mis ojos. Incluso en mi ausencia, incluso en su miedo, Jesús había estado allí con ella. Y en ese momento, me di cuenta de que el mundo no era tan ciego como alguna vez creí. Había otros que podían sentir la verdad, que la anhelaban. Estos eran los que necesitaban escuchar el mensaje. Respirando profundamente, supe que tenía que hablar. Los días siguientes estuvieron llenos de un torbellino de actividad. Mi teléfono sonaba sin parar con mensajes, amigos, colegas e incluso extraños, todos se acercaban después de enterarse de mi milagrosa supervivencia.
Algunos se sorprendieron, otros se mostraron escépticos, pero todos hicieron la misma pregunta: ¿qué viste? Al principio dudé. ¿Y si no me creyeran? ¿Y si pensaran que estaba perdiendo la cabeza? Pero luego recordé las palabras de Jesús: díselo. No temáis su rechazo, porque yo fui rechazado primero. Y así hablé. Comencé con mi familia y amigos cercanos. Algunos escucharon atentamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y el asombro. Otros ofrecieron sonrisas educadas, pero me di cuenta de que no comprendían completamente la gravedad de lo que estaba diciendo. Me di cuenta de que no todos estaban preparados para escuchar la verdad. Entonces sucedió algo inesperado. Una compañera azafata se acercó a mí. Sofía, necesito hablar contigo. Yo también vi algo. Nos reunimos en un café tranquilo y ella parecía visiblemente conmocionada. Cuando estaba perdiendo el conocimiento, vi sombras, figuras oscuras y siniestras. Sabía que no eran humanas, vaciló y su voz se convirtió en un susurro. Creo que nos mostraron diferentes lados de una misma realidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba solo. Otros habían experimentado algo similar. Esa noche oré fervientemente: Jesús, muéstrame cómo advertirles. Su respuesta no tardó en llegar: habla con valentía. Quizás ahora no crean, pero la semilla será plantada. En ese momento, me di cuenta de que mi vida ya no se trataba de mí. Se trataba de preparar a los demás, de despertarlos antes de que fuera demasiado tarde. Si estás leyendo esto es porque estás destinado a escucharlo. Esta no es solo mi historia, es un mensaje para usted. Me dieron una segunda oportunidad, no para volver a mi antigua vida, sino para advertirles y darles esperanza. El mundo está cambiando. El engaño ya está aquí, silenciosa, sutil, pero innegablemente. Estamos siendo condicionados a aceptar cosas que, en algún momento, hubiéramos rechazado. Se nos dice que la comodidad es más importante que la verdad, la seguridad es más importante que la libertad y la tecnología es más importante que la fe. Pero Jesús me mostró que el engaño vendrá disfrazado de progreso. Y cuando llegue el momento, tendrás que elegir. Muchos serán engañados. Muchos tomarán la marca sin siquiera darse cuenta. Pero aquellos que permanecen cerca de Jesús, que reconocen su voz y viven según su palabra, verán más allá de las mentiras. Sé que es difícil. Mantenerse firme en la verdad nunca es fácil. Pero Jesús también me mostró algo más: un remanente de creyentes fieles, brillando como faros en la oscuridad. Personas que se negaron a inclinarse, que confiaron en Él, que fueron protegidas de maneras que el mundo no podía entender. Así que los dejo con esto: fortalezcan su fe ahora. Busca a Jesús ahora. Porque cuando llegue el momento, solo aquellos que verdaderamente lo conocen se mantendrán firmes. Ruego que escuchen este mensaje con el corazón abierto y que no se dejen engañar. Jesús viene pronto. Estar preparado. Después de mi experiencia, todo se sintió alterado. El mundo parecía el mismo por fuera, pero yo ya no pertenecía a él. Caminé por calles familiares, pasé por lugares que había conocido, hablé con las mismas personas, pero por dentro había cambiado. Había vislumbrado algo más allá de este mundo y nunca podría dejar de verlo. Intentar volver a mi antigua vida parecía inútil. ¿Cómo podía actuar como si todo fuera normal cuando había visto lo que estaba por venir? Incluso ver las noticias se volvió insoportable. Cada informe, cada nuevo desarrollo tecnológico me recordaba lo que Jesús me había mostrado. Estaba sucediendo, lenta y silenciosamente, pero sin lugar a dudas. Vi gente que prefería la conveniencia a la precaución. Nuevos dispositivos, nuevos sistemas, nuevas reglas, todo justificado en nombre de la seguridad y la eficiencia. Vi iglesias priorizando la comodidad sobre la verdad, tratando de ser inclusivas y progresistas dejando atrás el Evangelio. Las familias se estaban distanciando, consumidas por las pantallas y sus conexiones volviéndose más superficiales. Vi el miedo extendiéndose por todo el mundo, gente desesperada por respuestas, por control, por cualquier cosa que pudiera hacerles sentir seguros. Y lo peor de todo es que vi que muy pocos prestaban atención. Quería gritar: ¿no ves lo que está pasando? Pero sabía que la mayoría no lo entendería. Estaban demasiado sumergidos en el engaño, demasiado atados al mundo, para ver la verdad.
Jesús me había mostrado esto y con ello vino la responsabilidad. Entonces oré, Señor, si no puedo salvar a todos, ¿a quién debo llegar? La respuesta vino, los que buscan. Mi misión no era convencer a quienes estaban ciegos a la verdad. Era para ayudar a aquellos que ya estaban cuestionando, que sentían que algo andaba mal pero no sabían por qué. Los que todavía tenían oídos para oír. Y entonces comenzaron los ataques. Algunas fueron sutiles, amigos que se distanciaron, otros desestimaron mis palabras. Algunos fueron más directos. La gente me decía que estaba paranoico, que lo había imaginado todo. Algunos incluso me llamaron peligroso, sembrando miedo, promoviendo conspiraciones. Al principio me dolió. Quería sacudirlos, hacerles ver. Pero entonces recordé las palabras de Jesús, a mí me rechazaron primero. A vosotros también os rechazarán. Y sucedió algo extraño. Las mismas personas que se burlaban de mí también empezaron a tener miedo. Hicieron caso omiso de mis advertencias, pero no podían dejar de hablar de lo extraño que se estaba volviendo el mundo, de que ya nada se sentía bien. En el fondo, sabían que algo andaba mal, pero admitirlo significaba enfrentar la verdad, y la mayoría no estaba preparada para eso. Aún así, algunos escucharon. Algunos se acercaron en privado. Sofía, no sé por qué, pero algo en tu historia parece cierto. ¿Podemos hablar? Estos fueron en quienes me concentré, aquellos a quienes Jesús estaba llamando. Porque por muy fuerte que sea el engaño, siempre habrá quienes busquen la verdad. Una noche oré, haciéndole a Jesús una pregunta que pesaba en mi corazón: Señor, ¿cuánto tiempo tenemos? No esperaba una fecha ni una hora exacta, pero necesitaba entender, ¿qué tan cerca estamos? Una profunda quietud llenó la habitación, y luego una frase clara entró en mi espíritu: ha comenzado. Escalofríos recorrieron mi espalda. No hubo algún día. Ya estábamos viviendo el comienzo de esto. El engaño estaba aquí. El sistema se estaba poniendo en marcha. Se estaba condicionando a la gente a aceptarlo. Me di cuenta de que el mayor truco del enemigo no era hacer que la gente rechazara a Dios. Fue para convencerlos de que no necesitaban decidir todavía, que podían vivir como quisieran, perseguir lo que desearan y pensar en la fe más tarde. Pero no hubo más tarde. La elección se estaba tomando ahora. Cada día, eligiendo la comodidad antes que la convicción, las mentiras antes que la verdad, el mundo antes que Jesús. Y pronto, esas elecciones serían irreversibles. Jesús me envió de regreso por una razón, para asegurarse de que la gente supiera que todavía tenían tiempo para elegir, pero no mucho. Dígales que se despierten, dijo, antes de que sea demasiado tarde. Y es por eso que estoy aquí. No para asustarte, no para convencerte, sino para advertirte. Esta es la prueba final. La pregunta es, ¿qué elegirás?